Muy buenas y bienvenidos de nuevo aquí, Universo Infinito. Antes que nada quiero recordarles que van a lograr encontrar en la descripción un video que hice anteriormente que está relacionado con el tema que vamos a hablar hoy, y debajo de ese video mío una serie que les recomiendo que fue producida por la BBC llamada La Miniserie del Triángulo de las Bermudas. Cada capítulo tiene una duración de 1 hora y media y es realmente muy interesante y hay muchas teorías de lo que está sucediendo en ese lugar. Obviamente el programa de hoy tiene que ver con uno de los eventos más raros y quizás de los más famosos que han tenido lugar en este triángulo tan pero tan misterioso. No es el único lugar en el planeta en el cual, en una superficie bastante amplia en términos de kilómetros cuadrados, desaparecen y aparecen barcos, aviones y demás cuestiones, hasta submarinos. También tenemos el famoso Triángulo del Dragón o Triángulo del Diablo en Japón, y hay otros lugares también, pero quizás estos dos sean los más famosos por la cantidad de desapariciones. Antes de narrarle la experiencia que tuvo lugar allí un 5 de diciembre del año 1945, la cual luego tuvo como nombre definitivo el fatídico vuelo 19, voy a poner en contexto un poco de qué se trata en realidad el Triángulo de las Bermudas. Si bien esto ya lo hice en el video anterior, cuando hablé de este tema, voy a recordarles un poquitito. Es una superficie de aproximadamente 875.000 a 950.000 kilómetros cuadrados, es decir, es bastante amplia. Abarca 3 vértices, ¿no? Por eso es un triángulo, que tiene que ver con Miami, en la Florida, Estados Unidos, el país de Puerto Rico, una de sus costas, y las Bahamas. Estos 3 vértices forman lo que se conoce como el Triángulo de las Bermudas. Si bien su historia tiene cientos de años, porque quizás la primera persona en hablar que había visto cosas muy raras, tales como sirenas y ovnis en su viaje, fue Cristóbal Colón, hace cientos de años que en esta superficie suceden extraños muy raros y no se tiene una explicación en concreto. Hay teorías, sí. Por ejemplo, están las leyendas primitivas que hablan de dragones y cuestiones monstruos muy raras, muy fáciles de desechar. Después tenemos las teorías un poco más científicas, que son: supuestamente habría una serie de gases de metanos conformados por nubes en este triángulo, las cuales cuando pasan los barcos cada tanto explotan y hacen que tanto los marineros como los tripulantes pierdan su capacidad de raciocinio, es decir, quedan loquitos, y por eso se sucederían estas desapariciones, lo cual es bastante raro. La verdad que no podría tomarse muy en cuenta esto. Después hay una teoría también científica que establece que ahí el magnetismo es muy raro y es muy fuerte, con lo cual cuando el magnetismo está en alza, los radares de los aviones, las brújulas, hasta las radios dejan de funcionar, y por eso estos aviones pierden todo sentido de orientación y terminan saliéndose de su ruta y caen al mar, se quedan sin combustible. También es muy raro porque a pesar de esto se los ha buscado a muchas tripulaciones que han desaparecido y aún así no se encontró ningún rastro en el fondo del mar, y sí se han encontrado otros aviones y embarcaciones, con lo cual podemos dar por certero que muchas de estas embarcaciones desaparecen y no vuelven a aparecer, literalmente como si se las tragara la tierra, en este caso el mar. Ahora, hay una teoría que tiene que ver un poco más con el mundo sobrenatural, que establece, y la cual es para mí la más correcta, la que más tendría sentido, que hay una clase de portal a otra dimensión o a otro tiempo o a un universo paralelo. ¿Por qué me parece que es la más correcta? Porque dentro de los muchísimos casos que hay ahí, las llamadas con segundos anterioridad a que los aviones y embarcaciones desaparecieran hablan que delante de ellos había objetos los cuales ellos desconocían y que todo a su alrededor había cambiado. Es decir, como que, por ejemplo, hablaban que el agua era blanca. Es decir, había agua pero era blanca. Es raro. Como que la arena era de otro color. Entonces dan a entender como
que estaban en un planeta parecido, pero no el planeta Tierra, y a los pocos segundos desaparecieron. Para mí, en lo personal, lo más fascinante y al mismo tiempo bizarro que logro detectar en el Triángulo de las Bermudas no solo es la desaparición de las embarcaciones, me refiero estrictamente a los barcos, sino que muchas veces desaparecen barcos y vuelven a aparecer muchísimos años después. Para más adelante voy a hacer un programa respecto a una embarcación que había salido en el año 1915 rumbo de Estados Unidos hacia Cuba. A los 20 kilómetros de haber salido, la embarcación desaparece del radar y completamente, y sin previa comunicación por la radio. Y lo raro es que en el año 2015, es decir, hace 6 años, ese mismo barco, con las mismas siglas, la misma patente que tienen los barcos y demás, volvió a aparecer intacto en las costas de Cuba. Es decir, llegó a su destino, no tenía tripulación y 100 años después estaba completamente oxidado, es decir, el tiempo le había pasado factura, por decirlo de una forma, pero el barco, después de desaparecer de la nada, volvió a aparecer de la nada, con lo cual el Triángulo de las Bermudas es realmente un misterio que al día de hoy no se tiene conocimiento exacto de lo que verdaderamente sucede, solamente tenemos teorías. La experiencia que les voy a narrar hoy tiene que ver con un episodio que logró hacer que el Triángulo de las Bermudas deje de ser un conjunto de leyendas primitivas para empezar a tomarse en serio, primero por los Estados Unidos, que es el país que perdió a sus aviones y tripulantes, y luego por las demás potencias del mundo. El 5 de diciembre del año 1945, apenas unos meses de haber finalizado la Segunda Guerra Mundial, en el puerto de Fort Lauderdale se estaban realizando una serie de entrenamientos. El vuelo 19 se llamaba así porque antes de él había habido 18 vuelos y para esa fecha a cada vuelo se lo llamaba por el nombre que se realizaba en su día. Después de este vuelo había programado 2 más, el 20 y el 21, pero por toda la situación rara que sucedió ese día y en ese lugar, se cancelaron todos los vuelos de entrenamiento. Este vuelo podría decirse que nació maldito, porque al momento de comenzar, de la cantidad de tripulantes, un artillero dijo que no quería volar. No dio motivo en su momento, pero años más tarde, quizás porque sentía algún cargo de conciencia o de culpa, admitió que ese día tuvo un mal presentimiento y que por eso decidió no volar. Y el otro, el teniente Charles Carroll Taylor, que era el que iba a ser el supervisor de este vuelo de entrenamiento, tenía bastante más horas de experiencia que los demás tripulantes, llegó 25 minutos tarde, es decir, el vuelo tenía que salir 13:45 y finalmente despegó 14:10. Esos 25 minutos que llegó tarde es porque él también había tenido un mal presentimiento y había intentado convencer a otro compañero de que lo suplantara. Este compañero le dijo que no podía porque tenía un resfrío muy fuerte y ese día no podía volar. Finalmente el vuelo de entrenamiento despegó. Era muy sencillo, tenían que pasar por una zona llamada Gallinas y Pollitos que se encuentra en el océano Atlántico, girar hacia el este unos 90 grados, desplegar una serie de bombas, pero no eran unas bombas en verdad, eran un elemento parecido llamado los dummies, y luego seguir 1 hora hacia el este y luego regresar hacia la base. Era realmente un entrenamiento muy sencillo y la mayoría de los tripulantes estaban contentos porque con ese vuelo de entrenamiento finalizaban su etapa de entrenamiento para oficialmente convertirse en pilotos de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos. Estos aviones eran en su tiempo aviones de última generación, eran modelo TBF Avengers, realmente eran muy incómodos porque la cabina era muy pequeña. El motor estaba pegado prácticamente a la cabina, con lo cual cuando medianamente levantaba mucha temperatura el motor le complicaba un poco al piloto debido a que ese calor también parte lo recibía él. Eran aviones que sencillamente contaban con brújulas y radios, nada más, nada que ver a la tecnología que se manejan hoy en día con estos aviones. Y para
tripularlos, es decir, para poder volarlos, se necesitaban 3 tripulantes. El piloto, que lo hacía volar, el artillero que disparaba, y un tercer acompañante que se dedicaba a la parte de la radio. Bueno, los 5 aviones que habían despegado lograron desplegar las bombas, habían girado al este cuando pasaron la zona conocida como Gallinas y Pollitos y venía todo bien. El clima era espectacular, no se esperaban mayores turbulencias ni nada, hasta que de repente empieza una serie de comunicaciones entre ellos en las cuales se decían diferentes cuestiones. Pero básicamente lo más importante era que estaban nerviosos porque entre ellos se preguntaban hacia dónde estaban cada uno del otro, porque ninguno lograba ver exactamente dónde estaban. Y según narraban, el medio ambiente a su alrededor había variado. Veían el agua del océano de un color blanco. Eso era ya de por sí llamativo. Y comentaban que por debajo de ellos estaban viendo la arena de la famosa zona de Gallinas y Pollitos, pero ellos entendían que no estaban ahí, sino que estaban en la zona conocida como los Cayos de Florida. La comunicación llegó a la base y había un teniente de apellido Cox, el cual los escuchaba y les decía: es imposible que estén ahí porque ustedes deberían estar en Gallinas y Pollitos. Los Cayos de la Florida se encontraba a una distancia que era imposible que ellos hayan llegado luego de girar en Gallinas y Pollitos a tan pocos minutos haberse encontrado en los Cayos de Florida, es decir, algo estaba mal. Cox les venía preguntando si medianamente podían localizar el oeste, dándole a entender que tenían que colocar el sol por sobre arriba de su ala izquierda y mantenerse a cierta altura. Les decía que se mantengan a los 2300 pies. Así, de esta forma, el teniente que estaba escuchando esta conversación de la base de Fort Lauderdale los iba a poder ir a buscar. Todos los pilotos estaban nerviosos y no sabían qué respuesta darle porque no entendían nada, ni siquiera podían ver bien el sol, no sabían, literalmente hablando, dónde cuernos estaban. Hasta que en un momento el teniente más experimentado de esa misión, Charlie Cox, que se suponía tenía que dar una respuesta, le dijo: no se preocupe, definitivamente estamos en los Cayos de la Florida, no vengan a buscarnos. El teniente Cox de todas formas intenta salir en rescate, pero a los pocos minutos de haber despegado su radio deja de funcionar y sin radio era imposible que los encontrara, por más que tuviese una suposición medianamente acertada de dónde se encontraban. Entonces decidió volver a la base e intentar seguir comunicándose. Desafortunadamente para él no hubo caso, no logró comunicarse nunca más con los tripulantes del vuelo 19. Inmediatamente se envió una misión de rescate a ver si los podían encontrar, a ver si habían caído en algún lugar, obviamente a las coordenadas donde se había tenido la última conversación. Al rescate fueron 2 aviones conocidos como hidroaviones, que son aviones muy grandes capaces de estacionar en el agua para poder rescatar a los tripulantes. De los 2 que se enviaron, uno a los pocos minutos de haber despegado cortó toda comunicación y también, como el vuelo 19, desapareció como por arte de magia. El otro hidroavión sí llegó, se estacionó en la latitud que le habían pasado desde la base y como no encontró nada, llamaron a un montón de embarcaciones, un montón de aviones y demás cuestiones, guardia costera y demás, a ver si podían entre todos localizarlo. Desafortunadamente, considerado hasta ese momento la misión de salvataje más grande en la historia de los Estados Unidos, no lograron encontrar ni un solo avión. Pasados los 5 días y que no haya rastro de la tripulación, todos sus tripulantes se dieron por muertos, es decir, se contaron como fallecidos. Uno de los hechos más raros con este misterio tiene que ver un 26 de diciembre de ese año, es decir, un día después de Navidad del año 1945, al hermano de uno de los tripulantes, de apellido Paonesa, le llegó una carta desde el Western Union, el cual le decía: te han mal informado sobre mi situación, estoy vivo y muy bien, firma George.
Esta carta fue verificada como auténtica por la propia madre, quien contó que hacía décadas que a George Paonessa no se lo llamaba como Georgie y que, según afirmaba ella, la letra en la carta definitivamente era la de su hijo desaparecido. De este episodio han pasado más de 75 años y lo más raro aún es que jamás se logró siquiera encontrar uno solo de los aviones. En el año 63 se encontraron 2 o 3 aviones parecidos, es más, uno tenía 2 cadáveres dentro, pero ninguno coincidía con las siglas de vuelo de ninguno de los aviones del vuelo 19. Es decir, han pasado 75 años y no se ha encontrado ni una sola aleta de avión, ni motor, ni hélice de nada de ninguno de esos aviones. El caso se volvió tan famoso y tan misterioso en los Estados Unidos y en el resto del mundo que si ustedes ven la película de Steven Spielberg, Contactos cercanos del tercer tipo, van a ver que cuando la nave nodriza aterriza y abre las compuertas, bajan una serie de pilotos, los cuales, contó muchos años Spielberg después, y quien conoce el tema se da cuenta, serían los pilotos del vuelo 19, que en teoría fueron abducidos por alguna clase de nave y, bueno, la película salió en el 77, fueron devueltos 32 años después por estos seres extraterrestres. Básicamente, en realidad, es un mensaje subliminal. Lo que hace Steven Spielberg ahí es correlacionar la desaparición del vuelo 19 con alguna clase de situación extraterrestre. También se habla mucho de que hay muchísima actividad ovni en la superficie del Triángulo de las Bermudas. El programa que les dejé abajo en la descripción tiene que ver con el caso Thomas Brown, que fue un hombre que pasó 9 meses perdido en una isla que según él se encontraba en el Triángulo de las Bermudas, pero cuando volvió habían transcurrido en realidad 7 años. Y según cuenta él, en esta isla en la que él estuvo perdido, logró ver muchos aviones muy parecidos, de los cuales se perdieron en el vuelo 19 en diciembre del año 45. Eso ha sido todo por hoy, espero lo hayan disfrutado. No olviden suscribirse, por favor dejar un me gusta. Nos vemos en el próximo video.